Bienvenidos a Mente Sabia TV, el espacio donde exploramos las maravillas de la mente y la realidad. Hoy nos sumergiremos en una fascinante reflexión sobre la naturaleza de lo que somos, desde dos perspectivas distintas, la científica y la esotérica. Prepárense para un viaje de conocimiento y autoexploración. Comencemos nuestra exploración desde una mirada científica. ¿Somos nuestro cuerpo? La respuesta no es tan sencilla como podría parecer. Nuestra existencia física está compuesta por billones de células, cada una con su propia complejidad y funciones. Sin embargo, ¿dónde trazamos la línea para definirnos? ¿Cuántas células podemos perder antes de dejar de ser nosotros? ¿Somos nuestro cuerpo? Bueno, en cierto modo no. ¿Pero hay una línea en la que esto deja de ser cierto? ¿Cuánto podemos quitarnos antes de dejar de ser nosotros? Y tiene sentido plantearse esta pregunta. Nuestra existencia física son células, billones de ellas, al menos 10 veces más que estrellas en la Vía Láctea. Una célula es un ser vivo, una máquina fabricada con hasta 50,000 proteínas diferentes. No tiene conciencia ni voluntad ni propósito, simplemente existe, pero aún así es un ser. Juntas, las células forman estructuras enormes para desempeñar labores, como preparar comida, reunir recursos, transportar materiales, escanear el entorno, etc. Si extraemos células del cuerpo y las colocamos directamente en el entorno, seguirán vivas durante un rato, de modo que pueden existir sin nosotros. Pero nosotros no podemos existir sin ellas. Si retiramos todas las células, desaparecemos. Existe una línea en la que un montón de células de uno deja de ser uno. Por ejemplo, al donar un órgano, miles de millones de células de una persona siguen viviendo en el interior. ¿Significa que una parte del donante se convierte en otra persona o que este otro cuerpo mantiene viva una parte del donante? O imaginemos un experimento, dos personas al azar intercambiando células, una cada vez. Un cuerpo toma una célula del otro cuerpo, y el otro cuerpo hace lo mismo. ¿En qué momento se convierte cada persona en la otra? ¿Lo harán en algún momento? Compliquemos esto aún más. Imaginarnos a nosotros mismos como una cosa estática es insostenible. Casi todas nuestras células mueren a lo largo de nuestras vidas. Desde que empezó este vídeo, a cada uno se nos han muerto entre 1 y 3,000,000 por segundo. En 7 años, se sustituyen al menos una vez la mayoría de las células con cada cambio de células. Uno se vuelve ligeramente distinto, por eso constantemente muere una parte de nosotros. Sí, tenemos suerte de llegar a viejos. En el ciclo, habrán intervenido alrededor de 1000 billones de células, de modo que lo que consideramos nosotros mismos es solo una foto. Pero a veces, las células se estropean y no quieren morir. Cuestionando la propia naturaleza de la unidad de nuestros cuerpos es a lo que llamamos cáncer. Cancelan el contrato social biológico y se vuelven, básicamente, inmortales. El cáncer no es un invasor externo. Es una parte de nosotros que pone su propia supervivencia por encima de todo. Aunque también se podría argumentar que una célula cancerígena se convierte en otra entidad dentro de otro ser, que solo quiere crecer y sobrevivir. En cualquier caso, ¿qué hace que una de nuestras células sea nosotros? ¿Podría ser la información que contiene el ADN? Y hasta hace poco, se creía que todas las células del cuerpo poseían básicamente el mismo código genético, pero resulta que no. El genoma es móvil y cambia con el tiempo a través de mutaciones e influencias medioambientales, algo que sucede especialmente en el cerebro. Ante recientes descubrimientos en el código genético de cualquier neurona de adulto, hay más de 1000 variaciones respecto de las células que la rodean. Pero, ¿cuánto de nosotros es realmente el ADN? Cerca del 8% del genoma humano se compone de virus que en un momento infectaron a nuestros ancestros, y se incorporaron con nosotros. Las mitocondrias, las centrales eléctricas de la célula, en su momento, fueron bacterias que se fusionaron con los ancestros de nuestras células. Aún conservan su propio ADN. Una célula media tiene cientos y cientos de pequeñas cosas que no son verdaderamente humanas, pero que en cierto modo sí lo son. Es desconcertante, nosotros éramos un poco. Sabemos que estamos formados por millones de pequeñas cosas fabricadas por cosas más pequeñas que cambian constantemente. Juntas, todas esas pequeñas cosas no son estáticas, sino dinámicas. Su composición y condición cambian constantemente, de modo que podríamos limitarnos a hacer un patrón autosostenido sin límites definidos que, en algún momento,
cobra conciencia y que ahora tiene la habilidad de pensar acerca de sí mismo a través del tiempo y del espacio. Pero que, en realidad, solo existe en este preciso instante. ¿Dónde empezó el patrón, en la concepción, al aparecer el primer humano? ¿Cuando la vida comenzó a conquistar nuestro pequeño planeta? ¿Cuando los elementos que nos conforman se forjaron en una estrella? Nuestros cerebros humanos han evolucionado para afrontar absolutos. Es difícil comprender los borrosos bordes que conforman la realidad. Quizás los conceptos como principio y fin, vida y muerte, o uno y otro, en realidad no son absolutos, sino ideas de un patrón fluido, un patrón perdido en este hermoso universo. Mirada esotérica. El ser humano es mucho más que un cuerpo físico, como se demuestra en situaciones en las que interactúan emociones, actitudes y salud, por ejemplo. Sus sentimientos, pensamientos y espiritualidad tienen un papel específico dentro de su constitución. Desde hace miles de años, las tradiciones orientales ya lo describen detalladamente. Los cuerpos del ser. La constitución septenaria, que enseñó la filósofa rusa H.P. Blavatsky, se nutre del conocimiento de tradiciones como la hindú y del conocimiento de la naturaleza humana para convertirse en una herramienta que nos ayuda a comprender las distintas dimensiones de nuestro ser. Aunque con el ánimo de facilitar su conocimiento establezca una división entre los distintos cuerpos que conforman nuestra existencia, todos los planos desarrollan su función y se interrelacionan. El estudio de la constitución septenaria es un claro ejemplo de lo que la metafísica oriental nos puede aportar. La metafísica de la India considera al ser humano como una globalidad integrada en el universo, sin que ello haya supuesto un impedimento a la hora de esquematizar y diferenciar diversas dimensiones de nuestro ser, desde la más espiritual y sutil hasta la más material y densa. Unas divisiones que, lejos de establecer una separación, persiguen facilitar la comprensión de nuestra naturaleza. Cierto es que todos los planos de nuestra existencia están estrechamente interconectados y lo que sucede en uno de los planos afecta a los otros. Pero la división tiene un carácter práctico que quiere hacer más accesible el conocimiento. Igual que un automóvil conforma una unidad en la que cada una de sus partes contribuye al funcionamiento global, esa unidad no nos impide distinguir sus piezas por separado. La constitución septenaria de H.P. Blavatsky se inspira, entre otras, en la tradición filosófica hindú para exponer qué cuerpos componen nuestra realidad como seres humanos encarnados. Estableció 7 principios y los dividió en 2 grupos, un cuaternario inferior y una tríada superior. Iniciaremos su explicación desde lo más material a lo más espiritual, siguiendo, por tanto, el camino ascendente. El cuaternario inferior. En el cuaternario inferior encontramos el slahara, o cuerpo etero físico, la parte material de nuestro cuerpo. Está compuesto de materia y forma. Es el cuerpo que mantenemos gracias al alimento físico y sus nutrientes. En la división en cosas, equivale al annamaya kosa. A continuación se encuentra el prana, o cuerpo energético, el principio vital. Se alimenta con la respiración y con la energía del universo. La energía del sol incide especialmente en este cuerpo, así como el mar, con su carga de iones negativos que contribuyen a nuestro bienestar. También se nutre a través de la práctica de ejercicio físico. Equivale al pramaya kosa. El ligarra, también denominado cuerpo astral, es el cuerpo que alberga nuestras emociones y sentimientos, como el amor, el odio, la alegría, la tristeza, el miedo, etc. El siguiente es mamanas, que podemos traducir como la mente de deseos. Es la mente focalizada en el ego, la que piensa y elucubra con el fin de obtener el beneficio propio. Estos 2 últimos cuerpos se incluyen dentro de manomaya kosa. Con ellos se cierra el cuaternario inferior, que es lo que conforma aquello que denominamos comúnmente personalidad. La tríada superior. La tríada superior es la parte de nuestro ser que sobrevive a nuestra muerte como seres encarnados. Se conecta con la parte inferior a través del llamado Antakara, literalmente órgano interno, al que en ocasiones se denomina con el poético nombre de hilo de plata. Está formada por manas, la mente racional, que a diferencia de mamanas, apunta más allá de nuestra existencia personal. Es la mente que se fundamenta en los valores éticos, en virtudes como la solidaridad. Es la que se cuestiona sobre nuestra naturaleza trascendente y el sentido de nuestra existencia. Equivale a Vigeñena Mayakoa, la mente discernidora. Buddhi es la mente de la sabiduría, el intelecto, el conocimiento intuitivo, directo, sin razonamiento. Es la mente más sutil y su conocimiento es difícil de expresar y de evocar, ya que se adquiere a partir de un elevado desarrollo espiritual y a través de la gracia.
Equivale a Nandamayakoa y tiene una naturaleza cercana al Atman, el último estado de la tríada superior y de la constitución septenaria, el espíritu, el principio inefable. La voluntad en estado puro, el yo supremo. Está, por tanto, más allá de la división en cosas, la multidimensionalidad del ser. Cuanto mayor desarrollo espiritual posea el individuo, mayor preeminencia tendrán los elementos superiores. El carácter materialista se focaliza en exceso en los elementos del cuaternario inferior e impide la percepción trascendente de los elementos superiores. Debido a la interconexión entre los planos, el mal cuidado de uno de ellos repercutirá en el superior y así sucesivamente. Por ejemplo, una mala alimentación provocará que los órganos físicos se enfermen y ello afectará a nuestra energía vital, el nivel pránico. Si nuestra energía es baja, nuestras emociones y pensamientos tenderán a la negatividad. La conexión también se produce de modo descendente, como en el caso de un mal pensamiento, que mina nuestra energía y acaba somatizándose a nivel físico. Reconocer la primacía de la tríada superior como regente no significa que debamos descuidar el cuaternario inferior. Solo de esta manera garantizaremos la óptima expansión de nuestro ser. Si entendemos la constitución septenaria como una exposición de la interrelación entre los diversos planos o cuerpos, más que como una división, es una herramienta privilegiada que nos ayudará a comprender la multidimensionalidad del ser humano y, por extensión, del universo. Somos patrones en constante cambio, una amalgama de células y energías que se entrelazan en una danza única. Al final, la pregunta de qué somos puede no tener una respuesta definitiva. Quizás, como sugiere la mirada esotérica, somos una expresión multidimensional en constante evolución en este vasto y hermoso universo. Gracias por acompañarnos en Mente Sabia TV. Si esta exploración les ha intrigado tanto como a nosotros, no olviden suscribirse para más viajes fascinantes en Mente Sabia TV y compartan este vídeo con otros curiosos de la vida y la existencia. Sus comentarios son siempre bienvenidos. Hasta la próxima aventura.